El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha tenido una brillante idea: viajar a Estados Unidos para hablar con el Congreso y lograr convencerlos de que sigan ayudando a Israel. Lo que tal vez no se esperaba es que incluso congresistas lo estaban esperando, sí, pero con carteles donde se le estaba acusando directamente de ser un criminal de guerra. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, empezó a ejecutar una suerte de estrategia para viajar a Estados Unidos y lograr, según él tal vez pensó, lograr convencer a los propios congresistas estadounidenses de que sigan ayudando a la administración de Benjamín Netanyahu en su guerra contra la Franja de Gaza, lo cual para algunos es una masacre. Y sí, en este escenario se reunió Benjamín Netanyahu con todos los congresistas y no necesariamente le fue muy bien. De hecho, para muestra un botón, diferentes congresistas empezaron a arengar en su contra, empezaron a criticarlo fuertemente y a decir, de hecho, con pancartas, como en diferentes carteles, como los que están viendo en imágenes, que era un criminal de guerra. Pero, ¿qué es lo que ha pedido exactamente Netanyahu? Pues bueno, en sus palabras, él estaba solicitando al gobierno norteamericano que se les siga enviando ayuda, que se les siga enviando... No vamos a decir ayuda porque en realidad es una compra-venta de armamento, pero que este ya no se bloquee. Recordemos que no hace mucho el propio gobierno norteamericano reconoció que habían bloqueado el envío de bombas a la administración de Israel porque tenían las sospechas, que después se lograron incluso comprobar, de que este tipo de armamento era el que se estaba utilizando para terminar con la vida de muchos civiles y que esa no era la intención. Al menos el gobierno estadounidense estaba intentando más o menos lavarse las manos de este tenso escenario. Sin embargo, con todo lo que ha estado pasando en este tiempo, con lo de la administración de Joe Biden, el tema también del diferente escenario que se ha vivido a raíz pues del atentado contra Donald Trump, lo que sucedió también en el debate entre ambos, mientras todo esto estaba sucediendo, básicamente la administración de Estados Unidos ha vuelto a entregar este tipo de armamento. Se levantó el bloqueo de las bombas. Claro, tal vez en la cabeza de Netanyahu este era un gran momento para sentarse entonces a hablar con los diferentes medios de comunicación y sobre todo con el Congreso estadounidense para que lo sigan apoyando. De hecho, en sus palabras, lo que él ha dicho es que, bueno, en este momento la administración de Israel está luchando una guerra contra los enemigos que no son solo de Israel, sino también de Estados Unidos, dando a entender que el gobierno norteamericano está también en una guerra. Estas primeras declaraciones no sentaron nada bien a los que lo estaban escuchando. Y aquí hay algo bastante importante que entender. La administración en este momento dentro del Congreso tiene evidentemente una división. Si bien se han logrado acuerdos bipartidistas entre los republicanos y los demócratas, ninguno de los dos realmente está aceptando o está siguiendo pues la estrategia del propio Benjamín Netanyahu. De hecho, los republicanos, al menos en el Congreso, también tienen fuertes críticas contra Israel. Pero esto es algo bastante curioso porque en contramedida, por ejemplo, Donald Trump ha dicho que él va a seguir ayudando a Israel. Él ha dicho que, por ejemplo, va a intentar, y él de hecho comenta que en 48 horas termina la guerra en Ucrania, pero con el tema de Israel es algo completamente diferente, que siempre hay que apoyarlos. Claro, aparentemente con esta perspectiva o tal vez con esta visión, Netanyahu calculó que con la creciente acogida que ha empezado a tener el propio Donald Trump, obviamente a raíz de las cosas que han ido pasando, pues tal vez iba a ser mejor visto en Estados Unidos, pero nada más lejos de la realidad. Pero lo que para algunos ha terminado colmando el vaso y ha generado un escándalo todavía mayor es lo que vendría después. Y es que resulta que Benjamín Netanyahu, después de haber hecho este tipo de declaraciones, tuvo una gran idea: empezar a atacar a la Corte Internacional de Justicia. Sí, así como lo escuchan, la misma que ha empezado a tomar medidas en contra de Israel, que ha reconocido que se tienen que tomar algunas medidas también para intentar frenar lo que ellos consideran genocidio. Cuidado, esto es muy importante. Todavía no han sentenciado directamente a Israel por ser un estado que está ejecutando genocidio en esta parte del mundo, estamos hablando de Oriente Medio, pero le ha encomiado, le ha recomendado tomar una serie de medidas, y estas medidas son vinculantes. Sin embargo, en todo momento, el propio Benjamín Netanyahu y el gobierno de Israel han salido a decir que ellos no van a cumplir lo que está solicitando la Corte Internacional de Justicia, porque es completamente sesgado. De hecho, ellos consideran que tal vez dentro de la Corte personal incluso de Hamas, y que esto no les va a afectar.
algo que obviamente ha generado la discusión dentro de la comunidad internacional, con países como por ejemplo incluso Suiza, como por ejemplo España, como por ejemplo países europeos, aunque en Estados Unidos no se ha hablado mucho al respecto, de que, por si acaso, las medidas de la Corte Internacional de Justicia son vinculantes y se tienen que cumplir, porque si no, van a haber consecuencias. Esto lo ha dicho incluso el propio Pedro Sánchez. Y sin embargo, para Israel la realidad es muy diferente y esto es algo completamente injusto y no lo van a cumplir. Sí, en este caso, lo que se le ocurrió a Netanyahu es decir frente al Congreso estadounidense que por si acaso él no va a seguir lo que está solicitando la Corte y que de hecho es una fuerte situación de demostración de la injusticia en el mundo. Claro, esto encendió todavía más las alarmas, los discursos en contra de Netanyahu y reavivó no solamente que la gente salga pues con los carteles diciendo que es un criminal de guerra, sino con arengas e incluso en algunos momentos gritos. Esta es la situación que para algunos tal vez ha terminado sentenciando la carrera política de Netanyahu, porque no solamente estamos viendo esto frente a la comunidad internacional, sino que el gobierno en Israel, los ciudadanos, los diferentes gabinetes, los diferentes ministros, están viendo cómo Netanyahu ya no tiene el alcance, ya no tiene esta facilidad de convencimiento, si es que alguna vez la tuvo, para poder garantizar que su más grande aliado le siga enviando armamento. De hecho, de nuevo, no es una ayuda, esto no es gratis. Lo que está haciendo Estados Unidos es vendiéndole armas a la administración de Netanyahu. Entonces, lo que está intentando hacer Netanyahu es que se las sigan vendiendo. Pero con este momento que se está viviendo y como la situación se está desarrollando, para algunos básicamente se viene el final de Netanyahu. Y de hecho, este es un final que puede ser bastante triste porque recordemos que al propio Benjamín Netanyahu se le estaba investigando por casos de corrupción. De hecho, se tuvo que congelar la investigación porque Israel entró en una guerra. Lo declaró el propio Benjamín Netanyahu, formó su famoso gabinete de guerra, que ya se ha disuelto, pero para algunos esta era una estrategia también, o no vamos a decir que lo provocó Netanyahu, pero aprovechó el momento para que esta investigación simplemente se congele o quede en stand-by mientras dure el conflicto armado, que aparentemente no tiene cuándo acabar. De hecho, el propio gobierno de Israel está calculando, y lo hemos comentado en anteriores videos, ataques directos contra, por ejemplo, el Líbano, calcular qué se va a hacer con Israel. Es decir, el conflicto tiene para rato mientras la investigación sigue congelada. De hecho, el propio gobierno estadounidense le ha dicho que ellos tampoco están muy seguros de acompañarlos a un conflicto regional. Lo que llama la atención de todo este escenario es que la imagen de Joe Biden ha empezado a quedar mucho más rezagada todavía. Antes, el propio demócrata servía como una suerte de puente entre el Congreso y Benjamín Netanyahu para que más o menos se puedan hacer algún tipo de acciones, pero a día de hoy hemos visto que con un Joe Biden bastante desmejorado, que ya no sale incluso mucho en público y que evidentemente no tiene ni las ganas ni las fuerzas para mediar por Israel, Netanyahu ha chocado con una pared, una en la que ha terminado saliendo de Estados Unidos con frases como que es, de nuevo, un criminal de guerra.